Hola, buenas tardes. Yo soy Paula Medina, estudiante de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana. La universidad brinda una serie de opciones en tanto a cursos como materias que podemos tomar a lo largo de nuestra carrera. Sin embargo, hay materias que se consideran como necesarias porque es el eje fundamental pues, en cada una de las disciplinas. Una de las materias necesarias para comunicación social es información y documentación, pero se recomienda que se tome cerca a los proyectos de grado, más o menos alrededor de sexto o séptimo semestre. En mi caso ya he finalizado el curso y considero que es importante que la tomen desde primer semestre, porque los documentos académicos excelentes no se deben presentar solo al final de la carrera, sino desde el principio de la misma. Aquí recuerdo una frase muy importante que mencionó Sebastián Cobos, mi profesor de información, en la segunda clase, y es que la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil y el escribir lo hace preciso. Esta frase es de Francis Bacon, pero aplica mucho al mundo académico, porque como estudiantes de comunicación no solo debemos leer, sino también plasmar lo que leemos. Y aquí resulta importante algo que hicimos dentro de todo el semestre, y fue una bitácora. Al finalizar de cada semana, que eran 2 clases, se retomaba todo lo que vimos y se intertextualizaba con noticias, con documentos, con otras materias, con información, para que esa información no se quedara simplemente en eso, en información, sino que la fuéramos como adhiriendo a nosotros y que fuera de verdad práctica en nuestra vida profesional. Es muy importante la escritura. Creo que en este curso desarrollé muchas herramientas y de verdad agilicé mucho esa práctica que es como un músculo. Sebastián nos recordaba que es como un músculo, que hay que fortalecerlo y fortalecerlo. Y a medida que esto sucede, pues vamos soltando ideas y vamos redactando mejor documentos. Aquí hay que recalcar que no es cualquier tipo de documento, sino un documento académico que sirva para el conocimiento, que contribuya a la academia y finalmente contribuye al desarrollo del país. A través del curso vimos una serie de temáticas. Dentro de estas, pues eje transversal del curso fue las normas APA. Dentro de las normas APA vimos 7 códigos, pues que los vamos a retomar solo por los nombres para recordar. En el primer código pues vimos los tipos de artículos. Dentro de estos artículos, pues artículos metodológicos, teóricos, documentos empíricos, reseñas al autor. Entonces vimos todos estos tipos de documentos que podemos encontrar o que podemos clasificar dentro de las normas APA. En el capítulo 2 o código 2 vimos eh, cosas puntuales que son importantes al momento de redactar documentos académicos, como que el título solo debe tener 12 palabras, que no se coloca la palabra introducción, que en vez de bibliografía son referencias, estos datos puntuales que nos permiten de verdad redactar documentos académicos. En el artículo 3 vimos cómo, o capítulo 3, vimos cómo escribir con precisión y claridad. Dentro de estos nos dimos cuenta que hay palabras que se deben omitir, que hay palabras que se deben clarificar, que es importante tener en cuenta el contexto para no ofender grupos indígenas, tribus o este tipo de grupos sociales. En el capítulo 4 vimos los aspectos prácticos de estilo. En este caso vimos la coma, el punto y coma, cómo se coloca, dónde se debe colocar y la importancia que este tiene para que sea una lectura de corrido y para que sea muy fluida. En el capítulo 5 vimos lo que son tablas y figuras, que pues las tablas nos llevan líneas verticales, solo son horizontales, que se denomina figura en APA todo lo que sea un gráfico, un mapa, todo tipo de figuras, pues para APAs son figuras. Entonces vimos cómo se titulaban, cómo se colocaban los subtítulos, cómo se organizaban y estas cosas. En el código 6 o capítulo 6 vimos cómo citar, entonces aspectos prácticos de estilo, cómo se contrae pues, la palabra página y este tipo de cosas. En el código 7 vimos ejemplos ya de citas, entonces nos dimos cuenta que no solamente se puede citar un documento académico, también se puede citar un tweet, una película, un video, una imagen, un gráfico. Y aquí es relevante destacar esto, porque es que dentro del
lo largo del curso reiteramos en algo que se denomina plagio. Y el plagio académico, pues en Colombia, tiene pues se considera como ilegal porque es robar las ideas de otra persona y pues tomarlas como propias, y eso se considera ilegal. Se debe citar. Lo importante no es no tomar partes del documento de otro, lo importante es citar esas partes y dejar claro que lo que yo dije no es de mi autoría. Entonces reiteramos en el plagio y nos basamos pues en varias páginas y tomamos como referente varias páginas de internet que nos permiten identificar fácilmente el plagio. Y yo creo que en mi mente y en la de mis compañeros quedó muy claro que los documentos académicos tienen mucha importancia, y más importante es reconocer las ideas de los otros, lo que otro dijo, porque no solamente, sino por respeto, por esfuerzo y pues por todo lo que esto requiere. Recordemos que en Colombia el plagio tiene sanciones tanto legales, pueden ir a prisión, como sanciones económicas, pues dependiendo de la obra y del título. Pues también retomamos en este punto pues los derechos de autor, que pues una obra tiene derechos de autor hasta 80 años después de que el autor se muera, que los derechos pues se pueden pasar a otros, se pueden conseguir a otros para que éste haga videos, películas o pues lo venda de manera comercial, y pues todos estos datos importantes. Vimos también la parte de memes de Mendeley. Y otra parte importante que vimos fue las enfermedades tecnológicas. En este punto, en la era de la tecnología, nos damos cuenta que las enfermedades no son solo no vienen solo de forma por los genomas que se traspasan de generación en generación, sino que también se desarrollan de acuerdo a nuestras actividades. Y las enfermedades tecnológicas pues son muy importantes en la medida que nos pueden afectar a largo plazo. Vemos enfermedades del carpio, del túnel del carpio, enfermedades psicológicas como el uso de los celulares. Ahora es como indispensable, el celular se ha convertido como en una parte, en una extensión del ser humano, y como esto nos puede afectar de verdad pues la vida cotidiana y nuestra vida diaria. Creo que al final del curso lo importante es destacar que de verdad en mi caso pues aprendí o desarrollé más la escritura. Fue muy importante la intertextualidad. Creo que es importante, en esa medida la intertextualidad es importante, porque de verdad creo que lo que aprendí no me lo aprendí o no me lo grabé fue de memoria, sino que de verdad lo pude practicar, y en el momento que lo necesite sé que pues lo conozco y lo puedo desarrollar, y no tengo que ir a un libro o acceder a internet pues para buscar la información que requiero. Creo que este curso es muy importante en esa medida, que no solamente nos enseña a citar con APA, sino nos ayuda o nos recalca que debemos ser éticos como profesionales, como personas, como seres humanos. Recordemos que la formación profesional no requiere solo de un título académico, sino también de una persona excelente que pueda ser útil para la sociedad y para el país. Creo que es importante escribir, contribuir al conocimiento, desarrollar conocimiento. Recordemos que el conocimiento académico debe desarrollarse para generar nuevos proyectos, estar en constante con el mundo, con lo que pasa en la sociedad. Debemos estar en contexto, no solamente en un mundo aparte, sino relacionar todo lo que vemos en el contexto académico a la realidad nacional. Sebastián Cobos fue un muy buen profesor. Creo que aprendimos mucho, pues no solamente de su formación académica, sino también pues, de su vida, con las anécdotas que nos contaba de otras universidades. Creo que la Universidad Javeriana nos brinda muchas opciones, no solamente en el tema de formación académica, sino de formación integral del ser humano, y eso es muy importante en los profesionales de hoy en día. Creo que este curso fue muy útil para mi vida profesional, lo será para mi proyecto de grado, y me di cuenta que debo seguir generando conocimiento, que debe contribuir, que como profesional debo seguir en esa tarea, porque no es una tarea que finaliza con un curso, sino una tarea que sigue a través del tiempo. Le doy gracias a mis compañeros.
a mi docente por haber no solamente compartido formación académica y obligatoria, sino también por habernos apoyado y por habernos generado esa intriga de seguir y seguir escribiendo, de seguir investigando, de seguir mirando, de utilizar bases de datos, de utilizar las bases de datos de la universidad, de que el conocimiento de otras áreas no se quede allá, sino que lo podamos retomar, que lo podamos seguir fortaleciendo. Entonces le doy muchas gracias a mis compañeros y creo que todos han aprendido un poco y esto es lo importante, aprender, retomar y seguir construyendo como profesionales, pues para al fin contribuir al país y al mejoramiento pues de todos los entornos sociales.